Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Cómo la ves? Hoy viajaremos a finales de la década de los 80s y principios de los 90, a uno de los centros de espectáculos más importantes que ha tenido la Ciudad de México y a la vez uno de los más escandalosos. Prepárense para una velada de fiesta en Premiere. Y para los que todavía extrañaban los antiguos espectáculos con cena, show y baile, con su propia mesa y mesero, se creó el Metrópolis, localizado en San Jerónimo, y que después fue rebautizado como Premiere. Era un gran foro con capacidad para unas 1000 personas y con lo último en tecnología de luz y sonido. Aquí se presentaron todo tipo de shows, desde Ray Conniff hasta Roberto Carlos, la presentación en México de Juan Luis Guerra, conciertos de Yuri, Rocío Banquels, Enanitos Verdes, Bronco, Luis Miguel, Juan Gabriel y otras grandes estrellas de la época. El Centro de Espectáculos Premiere fue decomisado en 3 ocasiones a su dueño, el narcotraficante Rafael Aguilar Guajardo, en 1989, en 1992 y 1994, y poco después la PGR quedó como depositaria de su operación. A finales de la década de los 90, Televisa rentó el local para las grabaciones de Al ritmo de la noche, con Jorge Ortiz de Pinedo. Tiempo después, TV Azteca firmó un convenio similar para utilizar el lugar como foro y grabar Domingo Azteca. Aguilar Guajardo se ostentaba como el dueño de 2 centros de entretenimiento en 2 de las capitales más importantes del mundo, el Premiere en la Ciudad de México y el Centro de Espectáculos Lido de París, en Francia. Se dice que Juan Gabriel fue vetado a consecuencia del Premiere. Y aquí los motivos. Víctor Hugo Sánchez, quien fuera jefe de prensa para Televisa en esa época, relató al diario El Universal: en aquella época era famoso el centro de espectáculos Premiere, al sur de la ciudad, donde se presentaban estrellas de la música. Juan Gabriel era la sensación, tanto así que recuerda el periodista que le ofrecieron hacer una temporada completa, la cual fue un éxito. Luego los dueños le propusieron una segunda etapa y le dieron un anticipo de $2 millones. Al poco tiempo el dueño del Premiere fue encarcelado y el recinto fue requisado por la Procuraduría General de la República. Después de 10 meses sin actividad, la administración del lugar se la dieron a Televisa a través de un concurso. La televisora encuentra que a Juan Gabriel se le había dado un anticipo, por lo que tiene una deuda equivalente a 3 meses de show, así que está obligado a realizar las presentaciones. Juan Gabriel les contesta que el señor que le pagó está en la cárcel y que no les debe nada a ellos, y es la razón por la que lo vetan. Fue en la administración de Azcárraga Gallán que el Divo de Juárez volvió a Televisa. Otra historia que gira alrededor del Premiere es lo contado por Jorge Fernández Menéndez, quien investigó a profundidad el caso. En su investigación, Fernández Méndez descubrió que Amado Carrillo era dueño del Centro de Espectáculos Premiere, que administraba Paco Stanley. Tras la muerte del Señor de los Cielos, Vicente Carrillo, su hermano, se quedó a cargo del Cártel de Juárez. Stanley se opuso a regresar el Premiere, y de acuerdo con esta hipótesis, esto motivó su asesinato. Una época musical reducida a cenizas. El martes 31 de diciembre de 2002, un incendio acabó con el Centro de Espectáculos Premiere, escenario de artistas de talla internacional. Las llamas y el humo empañaron parte de una época de los espectáculos en México. En sus últimos años se convirtió en discoteca, y un cortocircuito provocó que el recinto se calcinara, arrasando las discotecas Clip y Worka. Muchas gracias por ver el video. ¿Te gustó? Suscríbete, dale like y comparte, eso me ayuda mucho.
Gracias por ver el video hasta el final. ¿Y tú, cómo la ves?